Hola, queridos hermanos, espero que estén bien. Lo que voy a decir hoy no se refiere a nosotros, sino que a lo que considero que tiene que ser todo misionero y que ha sido todo misionero a lo largo de la historia y que ha de ser en el futuro. Eh, y bueno, en parte se aplicará a nosotros en cuanto a la exigencia que Dios nos pide, aunque no estemos a la altura de las circunstancias, que es el hecho de ser, o de tratar de ser, o de formarse para ser y trabajar para ser misioneros todoterreno. Puede sonar a pedantería, pero a mí me parece que no lo es bien entendido. El sacerdote, el misionero religioso, la religiosa, e incluso el laico que va a misionar, eh, tiene que estar dispuesto a hacer un montón de cosas. Y no solamente en un ambiente determinado, en por así decir, bueno, yo estoy acostumbrado a tal cosa, a tales circunstancias, sino que guiados por el Espíritu Santo, tener esa suma docilidad al Espíritu Santo, quien es el que habla por medio de las circunstancias al misionero. Eh, Ustedes se podrán imaginar que, por ejemplo, en el caso nuestro, que fuimos los religiosos del Verbo Encarnado, que fuimos formados, que estamos aquí, fuimos formados en Argentina, mayoritariamente, en Perú, la Madre Emperatriz, y en Egipto e Italia, el Padre Yusef. Pero ¿en qué lugar nos podríamos haber formado para la guerra? Para estar en una situación de guerra. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué no se debe hacer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo actuar? Y así con un montón de cosas, ¿no? Quien pensaba o quien soñaba que tener una misión determinada, pero Dios lo fue guiando a otra clase de misión. Y esa es la voluntad de Dios. Que, que no es que nosotros vamos construyendo y decimos, bueno, así voy a hacer. Puede ser que Dios a uno lo inspire y que Dios le haga ver claro, no sé, voy a ser enseñante, como es, maestro de escuela primaria, como sacerdote, por ejemplo. Y está muy bien. Y puede ser, y ha habido casos que ha sido así, y hay casos que hay así. Pero muchas veces lo que yo he visto en mi vida de misionero, y no solamente en nuestra familia religiosa, sino en otras congregaciones, es que el Señor justamente va guiando y a uno le va cambiando los aspectos, como es las circunstancias de la existencia, de la misión. Misión en un país católico, misión en un país no católico, no cristiano, incluso donde el cristianismo es minoría, en un lugar de paz, un lugar de guerra, en el ámbito de la educación, en un lugar donde no puedas enseñar nada, en un lugar donde haya las lenguas propias del misionero o lenguas afines o en lenguas intrincadísimas o muy difíciles, en lugares donde hay libertad, en lugares donde no hay libertad, incluso en lo personal, con salud o con enfermedad, con estrecheces, con dificultades familiares que a uno lo pueden llegar a preocupar, o incluso con limitaciones intelectuales que uno no tenga ciertamente lo necesario, lo requerido para llegar a la consagración, por ejemplo, como sacerdote, pero después que no tenga las capacidades que tiene otro, o que pensó, por ejemplo, completar un doctorado, una licenciatura y no lo pudo hacer por otras circunstancias. Es decir, hay un montón de circunstancias. Lo cierto es que, traducido en la jerga, si no contemporánea, menos moderna, es que uno tiene que ser todoterreno. Y eso era, cuando al menos nosotros éramos chicos, se decía, esta persona es todoterreno, ¿no? Sirve para lo que sea, como una máquina, un automóvil, un carro, todoterreno. Y así me parece que tiene que ser el misionero, y más el misionero que va a adyentes, es decir, a misiones de evangelización, de primera evangelización o de reevangelización, pero en realidad también, y esto lo digo convencido, algunos de ustedes ya me lo habrán escuchado decir varias veces, incluso el que va a lugares de cristiandad o de cristiandad pasada,
en lugares donde hay muchos cristianos, o incluso donde la mayor parte de la población es cristiana católica. El sacerdote, misionero, el religioso, la religiosa, tiene que ser todoterreno, estar dispuesto a lo que Dios mande. Y eso sin claudicar en los principios, sin claudicar en la fe, sin claudicar en la enseñanza, en los principios de la moral católica, sin claudicar en la propia espiritualidad. Por ejemplo, nosotros aquí, junto con nosotros, los religiosos del Verbo Encarnado, están las hermanas misioneras de la Caridad, de Madre Teresa. Son un fierro, son muy buenas, y ellas no claudican, y eso es lo que las hace ser también tan fecundas, a su espiritualidad, a sus costumbres, a sus tradiciones. También estaban acá, aunque en este momento de la guerra no están, las hermanas del Rosario de Jerusalén, que tienen su carisma, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces digo, en estos momentos, ¿por qué no pienso esto? Porque nosotros, lo repito, estoy convencido, no somos héroes, somos gente ordinaria, que Dios nos puso en situaciones extraordinarias y que Él nos da la gracia, las luces, la fuerza, la energía, con el apoyo de millones de personas que rezan por nosotros, que nos alientan, tratando de hacer lo que tenemos que hacer. Pero bueno, digo, en estas circunstancias extraordinarias uno a veces piensa, y el sacerdote tiene que ocuparse de esto, por ejemplo, de cómo cazar ratas, porque hay ratas, o ratones, o ratoncitos, todos los bichos que sea, o de cómo hacer para purificar el agua, para hacer que extraer el agua, para obtener el agua, cómo hacer para la cuestión de electricidad, lo cual gracias a Dios hay otros padres que entienden, yo no entiendo nada, pero de todas maneras hay cosas que uno puede decir, uno se podría llegar a preguntar, ¿y yo me hice sacerdote para esto? Sí. ¿Sí? ¿Me hice misionero para esto? Sí. Y ni que hablar de otras cosas. Las hermanas, por ejemplo, las religiosas, en estos días están ayudando a preparar el matrimonio de dos jóvenes que se van a casar la semana que viene, de manera muy sencilla aquí. Y ellas están ayudando a la ornamentación. Le pidieron si pueden hacer la recepción, como se hace aquí en la casa de ellas, en el convento de ellas, que es muy chiquito. Y ellas con mucha caridad lo han prestado y lo están adornando con mucho sacrificio. Y uno puede decir, ¿y para eso me consagré? Sí, para eso. ¿Y quién lo dice? Lo dice Dios por las circunstancias. Pero también nos dio ejemplo Jesucristo. Jesucristo se hizo hombre, se encarnó para morir en la cruz. Pero Él quiso, además de la predicación, además de los milagros, de la enseñanza, eso lo hizo en 3 años de su vida. La mayor parte de su vida la pasó de carpintero. Carpintero, hijo de carpintero, ya que su padre adoptivo era San José, quien le enseñó el oficio de carpintero. Y vivió la mayor parte de su vida haciendo cosas que al parecer no tendrían nada que ver con su vida sacerdotal ni misionera. De enviado, él es el gran enviado del Padre. Y así estaba salvando las almas. Nosotros y todos los religiosos del mundo, muchos de los cuales han sido titanes, han construido verdaderamente esculturas, estados, países, instituciones enormes, de mucha envergadura, ¿no? Intelectual, moral, espiritual, ni que hablar. La gran parte de los misioneros del mundo, muchísimas veces nos tenemos que dedicar a cosas que son irrisorias. Y uno podría llegar a preguntarse, ¿y eso es así? Y está bien que es así, está perfecto que es así. En definitiva, la vida humana es así. Porque no solamente la vida del religioso tiene un plus de estar dispuesto a adaptarse, al menos en lo que uno respecta, a las circunstancias que Dios le pide, contando con la ayuda de Dios y de tantas buenas personas. Pero también en la vida laical, en la vida matrimonial, en la vida de celibato, la gente se dedica la mayor parte de su existencia a pequeñas cosas. Quizás no tengan cosas muy extraordinarias por el reino de los cielos. A ellos se les pide la simplicidad o incluso la
la grandeza, si Dios le pide, la magnificencia de las obras, pero pide sobre todo a unos y a otros la magnanimidad, la grandeza de alma, en la disposición de hacer todo a lo grande, por más que sea levantar un papel del piso, como decía Santa Teresita de Niño Jesús, parafraseando a Santa Teresita de Niño Jesús. Levantar un papel del piso, por amor a Dios, tiene más mérito que hacer todas las obras del mundo por amor propio. Nosotros seguimos aquí en Gaza, por gracia de Dios, tratando de hacer el bien. Sigamos rezando por la paz, porque la situación está muy mal. Y signo de que está muy mal, de que nadie habla de la guerra, parecería que nadie quiere detener la guerra. Los bendiga Dios Todopoderoso desde Gaza, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana si Dios quiere.